los temas de hoy por la tarde y quiero invitar al doctor Roger Wilfredo Conemaika Soto. Él hizo la especialidad de pediatría en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud, avalado por la Universidad Mayor de San Andrés. Hizo la subespecialidad de neurología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestrías en gerencia en salud y epidemiología. Él nos va a estar dando el tema de encefalitis autoinmune. Bienvenido. Autoinmune. Bien, pediatría, ¿no? Perdón. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Acabamos de llegar con el doctor Smith, hubo algunos percances en el camino. Afortunadamente, esos percances no alcanzaron para que no llegáramos. Pero bueno, estamos acá. Este es un tema bastante interesante porque, bueno, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, creo que afortunadamente en el caso de lo académico, desafortunadamente para mis pequeños, he tenido bastantes casos de encefalitis autoinmune, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes, que de hecho es una enfermedad relativamente de descripción reciente. No consideramos, y bueno, los expertos en el tema como Dalmau y otros grupos de investigadores no consideran este aspecto como nuevo. Seguramente muchos aspectos de la antigüedad, pues, que eran tratados como problemas de orden del demonio, endemoniados, etcétera, eh, eh, seguramente tenían mucho que ver con este tema, y así lo describe en un artículo muy interesante el profesor Dalmau, ¿no? Eh, pero bueno, más allá de aquello que es historia, es importante tener en cuenta este aspecto porque seguro, estoy seguro, que a muchos se les puede haber pasado, o si no ponen atención a esta charla, ¿no? Sobre todo los que desconocen el tema, se les va a pasar, ¿no? ¿Qué es una encefalitis autoinmune? La encefalitis autoinmune es un grupo de trastornos inflamatorios del cerebro, que de hecho ahora cada vez el espectro de encefalitis autoinmune se está ampliando. Patologías que pertenecían a el tema de las enfermedades desmielinizantes, como el antimoc, por ejemplo, están pasando a ser parte de lo que implican las autoinmunes. Patologías como el PANDAS, el PANS, ¿no es cierto? Que capaz con muchos se les haga un signo de interrogación sobre lo que es el PANDAS, ¿no? O el PANS también están pasando, lo que implica el tema de la encefalitis autoinmune. El FIRES, ¿no es cierto? FIRES, como quieran, ¿no? También, ¿no es cierto? Están pasando a lo que implica este grupo de patologías. Y es importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, que, como comentaba, es muy importante reconocer la clínica. En general, es una clínica de inicio agudo o subagudo. Hablamos de agudo, menor de 15 días, subagudo de 15 días a 3 meses. Más de 3 meses, hablamos de un tema crónico, ¿no? Entonces, el inicio es agudo, subagudo, y generalmente una de las manifestaciones principales, sobre todo en la más frecuente, que es la anti-NMDA, eh, anti-MNDA-R ahora, ¿no es cierto? Es evidentemente la presencia de síntomas psiquiátricos, que ese es el aspecto fundamental de esta patología y que puede hacer pasar por alto, porque de hecho gran parte de los pacientes que al final les voy a comentar fueron vistos de inicio, y cuando digo de inicio, lamentablemente los primeros meses, por psiquiatría, sin hallar mejorías habituales y por lo tanto empeoramiento gradual del cuadro, y llegar lamentablemente a nuestras manos muy tarde. Y cuando un paciente llega tarde para hacer un tratamiento, ahí están las complicaciones que se presentan en este tipo de pacientes, como también les voy a manifestar más adelante. Muchas gracias. ¿No? La epidemiología es variable, ¿no? Eh, Evidentemente algunos hablan de un 0.8 a 1.4, ¿cierto? Dentro de lo que es la patología pediátrica de lo que son las encefalitis como tal, ¿no? Eh, Aquí es interesante, esto me parece bastante interesante, que
a pesar de que es más frecuente en mujeres precisamente porque está asociado a problemas paraneoplásicos, como por ejemplo el teratoma de ovario, que es el más frecuentemente que se asocia a esto, ¿no es cierto? La verdad que en la serie que nosotros vamos a presentar, pues es diferente, ¿no? Y van a ver, es bastante llamativo. La edad promedio, 10.1 años. Y bueno, sí es importante mencionar algunos aspectos. Si bien los síntomas psiquiátricos son importantes, en segunda importancia está pues las crisis epilépticas, trastornos del sueño, ¿no? Como elementos que tienen que orientarnos. Y este es un factor fundamental que, la verdad que cuando yo he visto encefalitis autoinmune, ¿no? Las disquinesias orofaciales y movimientos anormales son, no diré patognomónicos, pero un denominador común en estos pacientes que definitivamente tienen que hacerles sospechar de encefalitis autoinmune, más cuando se asocian los síntomas que he mencionado anteriormente. Nos comenta el doctor que está con problemitas de Y les comentaba, ¿no? Fiebre, síntomas psiquiátricos, movimientos anormales, disquinesias orofaciales, ¿no es cierto? Cuadro subagudo, menor de 3 meses de duración, generalmente. Puede venir con otras alteraciones que tienen que ver mucho con el hipocampo, alteración de memoria, conducta, conductas hipersexualizadas, hiperreligiosas, que voy a relatar algunos hechos por ahí, ¿no? Al finalizar el curso vamos a lanzar. Y bueno, ¿no? Todo lo que les comentaba en relación a los hallazgos que encontramos, ¿no? Los pacientes, ¿no es cierto?, pueden empezar normalmente con cuadros o con alteraciones como fiebre. Incluso puede haber un cuadro o síntomas de cuadros infecciosos, virales previos. De hecho, se ha asociado mucho hoy en día la presencia de virus como uno de los factores gatillantes, junto con el factor genético, han o están desencadenando este tipo de casos, ¿no? 1 o 2 semanas después puede haber alteraciones en cuanto a la conducta, corrupción, desorientación, déficit de memoria, la habilidad emocional, trastornos del sueño, que este es otro tema importante, ¿no? En estos pacientes que también es complicado de tratar, síntomas psiquiátricos, alucinaciones, como les comentaba, síntomas hiperreligiosos, hipersexuales, que tienen mucho con el hipocampo. El lenguaje, lo mismo, ¿no? De hecho, hay algo interesante ahí que vamos a hablar más adelante, ¿no? Datos tardíos, ya aparecen las crisis epilépticas, y algo que lamentablemente en casos cuando sí llegan tarde es lo que se denomina los estados distónicos, ¿no? Que son muy complejos de tratar, los estatus distónicos, que definitivamente, o las tormentas distónicas que se conocían antes, que definitivamente el equivalente del estado epiléptico, que son muy, muy complejas. Tenemos una publicación sobre este tema con lo único que nos ha servido en estos casos es toxina botulínica, ¿no es cierto?, para manejo de ese tipo de pacientes, porque realmente la hiperextensión y demás es muy compleja, ¿no? Pero definitivamente hay que tener en cuenta eso. Y finalmente, si eso procede, como lamentablemente en un par de casos, un caso que tuvimos, pues el paciente que llegó muy tarde fallece, ¿no? Por alteraciones sobre todo del tema o del tipo autonómico, ¿no? Las disautonomías, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Les he hablado de la evolución, y una evolución subaguda. Y quizás aquí es importante mencionar, porque por ahí se me puede ir, y justo tenemos un paciente por ahí que está mencionando este aspecto. La recuperación de estos pacientes es a la inversa, pero igualmente es lenta, ¿no? Esto siempre es muy importante de recalcar a los padres, ¿no? Porque muchas veces los papás, en relación a otras enfermedades, pues uno empieza con una gastroenteritis, uno le da el antibiótico, y a los 3 días máximo ese niño está bien. No pasa eso con las encefalitis autoinmunes, ¿no? Las encefalitis autoinmunes, de hecho, el paciente que más tiempo se queda internado porque llegó muy tarde son 6 meses, imagínense, ¿no? 6 meses a veces quedan internados, ¿no? La media es que hemos tenido afortunadamente entre 1 y 2 meses de internación de los pacientes, pero no es menos, no es menos. Así que por eso es muy importante de tomar en cuenta esos aspectos a la hora de mirar los pacientes. El abordaje diagnóstico. Bueno, si no tiene las características clínicas que les he comentado, tienen que sospechar líquido cefalorraquídeo. Aquí sí tenemos un problema, es cierto. En el país no hacen ningún tipo de anticuerpo para anti-NMDA ni ningún tipo de otro anticuerpo de encefalitis autoinmune.
¿no? Y sí, aquí es un problema porque tenemos que echar mano, afortunadamente, a algún convenio que tengamos y ahí podemos mandar la muestra para que la procese, ¿no? Porque ese sí va a ser un problema. Afortunadamente nosotros tenemos un convenio con el laboratorio Fleni, que lo conseguimos, de la Argentina, que nos procesa las muestras y evidentemente nos ayuda con estos diagnósticos. Pero acá también tienen que tener otra consideración que más adelante también es importante de hablar, ¿no? Resonancia, bueno, en el líquido cefalorraquídeo, recuerden esto es importante, es un tip, ¿no? Cuando ustedes tomen el líquido cefalorraquídeo, obviamente es muy importante que guarden una muestra siempre. Siempre yo les digo, todo el líquido tiene que guardarse una muestra, eso es mandatorio. Cuando tienen sospechas, se guarda una muestra. ¿Cómo se guarda? 2 a 8 grados en su refrigerador del hospital, del centro, donde esté, en su consultorio. Ahí guarda. No en su refrigerador de comida, ¿no? Ahí no. En el consultorio del hospital. 2 a 8 grados. Incluso las muestras, dependiendo de, pueden pues, permanecer congeladas y pueden durar hasta 3 meses congeladas, pero mejor, de preferencia, un mes, entre 2 a 8 grados pueden durar la muestra. Después ya no sirve, ¿no? Eso es muy importante tomar en cuenta. Pero guárdense siempre un frasquito. Siempre hay que guardar un frasquito de líquido cefalorraquídeo a la hora de tomar una muestra, ¿no? Siempre, yo pido siempre 4 o 5 dependiendo del caso, ¿no? Sacamos 4 o 5 frasquitos. Leucitosis, hiperproteinorraquias, bandas oligoclonales, ¿qué? ¿No? Igual bandas oligoclonales, no sé si en otra parte del país, pero igual no hay bandas oligoclonales en el país, ¿no es cierto? Eso es otro tema. Igual pedimos todo eso y cuando lo mandamos al FLENI, porque es importante hacer diagnóstico diferencial, porque muchas de estas enfermedades, como acaba de mencionar los anti-MOC, por ejemplo, se traslapan, así que es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Resonancia magnética, normalmente esto ya se da en la fase subaguda crónica de la enfermedad. Cuando ustedes le hacen una resonancia magnética a una encefalitis autoinmune a la semana o a las 2 semanas, no les va a salir nada. Pero sí, ya a partir del segundo mes, mes y medio, 6 semanas para adelante, sí, ya les va a aparecer qué cosa, hiperintensidades a nivel de lo que son las regiones temporales, principalmente los hipocampos, que normalmente son bilaterales, normalmente. Hay los suelos pueden ser unilaterales, pero van a encontrar ahí. Y bueno, algunas hiperintensidades frontales también pueden encontrar. Aquí las famosas delta brush en el electroencefalograma, ¿no? Es muy característico, recuerden, habíamos hablado en algún momento, las delta brush son muy frecuentes de encontrar en pacientes en los electroencefalogramas neonatales, sobre todo en niños menores de 36 semanas. Esas famosas ondas delta con un cepillo, ¿no es cierto?, que son muy características también de esta enfermedad, que se localizan mucho también en regiones temporales, frontales en un eje, ¿no es cierto? Y bueno, un SPEC también, se, un SPEC o un PET también son útiles, ¿no es cierto? En este caso un PET, ¿no? Que puede darnos hiper o hipometabolismo, principalmente a nivel de lo que son los hipocampos. Aquí voy a pasar más adelante, voy a hablar del diagnóstico diferencial, ¿no? Bien, tratamiento. Hoy en día el tratamiento, para eso quizás tenemos que hablar de este consenso, ¿no? Hay un consenso del año 2020, ¿no? En relación, se ha juntado 27 expertos del mundo de encefalitis autoinmune en pediatría y se elaboraron unas guías de consenso, porque hay que tener en cuenta una situación. Si ustedes se ponen a buscar en la literatura, la máxima serie de casos son 36 casos en edad pediátrica, digo, ¿no? ¿No es cierto? Obviamente el profesor Dalmau tiene muchas más, porque saben que él es uno de los que más ha estudiado y de hecho él capta mucho este tipo bueno, esta enfermedad, ¿no? Pero de las series de otros grupos de investigación, el que tiene son más. 36, van entre lo que son los 15 y 36, no son número, ¿no? No son muchos casos, ¿no? Y eso es a lo largo de muchos años, obviamente. Normalmente uno puede registrar que por neurólogo debería haber como una encefalitis autoinmune por año, ¿no? Más o menos, ¿no? Deberíamos ver esa cantidad, ¿no? Pero bueno, tenemos estas clínicas. Hay que recordar, ¿no? Que evidentemente, y esto es importante, aquí es esto mucho ojo, en la gran mayoría de los casos, anti-NMDA,
el GABA, anti-GABA principalmente. El problema es en la membrana de la neurona, ¿no? Ahí está el problema. Pero hay algunos casos en los cuales el problema está en la membrana nuclear. La encefalitis autoinmune es una respuesta una respuesta autoinmune a nivel de lo que es la membrana. Y ahí está el problema, ¿no? Porque en los laboratorios en Latinoamérica no procesan para encefalitis autoinmunes intranucleares. No hay. Eso sí tienes que mandarlo a otro lado, ¿no? ¿Por qué? A Mayo Clinic o a Europa, porque eso no se procesa en los intranucleares. Pero para hacer eso, tienes que sospechar de un intranuclear, que no es la misma clínica de la más famosa anti-NMDA, ¿no? Y así es como recuerdo en un paciente tuvimos un caso que últimamente tuvimos que dirigirlo hacia allí, porque la clínica era distinta, tenía datos clínicamente y demás. Igual vamos a comentar un poco más adelante, ¿no? Entonces, con el censo que les comentaba, ahí se los dejo, muy interesante, ¿no? Que nos habla de estas alteraciones y de lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de monitorizar y evaluar lo que es la severidad de la enfermedad. Hoy en día se usaba mucho, hace tiempo se usaba, de hecho en este consenso todavía se usa lo que es la escala ranking, ¿no? Que todavía se utiliza para que nosotros podamos delimitar en dónde estamos en relación a la severidad del cuadro. Así que eso es muy importante de tomar en cuenta, ¿no? Eh, Marcadores, ¿no es cierto? Como el tema de movilidad, si requiere cuidados de enfermería o no, alteraciones psiquiátricas, autocuidado, cómo se comunica a nivel de alerta, la adaptación y el famoso MS Score, que es el tema de lo que les comentaba, que está a continuación, son los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de calificar la severidad eh, de la enfermedad de encefalitis autoinmune, ¿no? Y el tratamiento. Hay de primera línea, segunda línea, y es muy importante ir en orden. Yo antes comentaba, pero ya revaluando todo lo que habíamos hecho en el tema del tratamiento, eh, yo tenía la idea, ¿no? Porque así es como vemos, ¿no? Pero ahí les comento la experiencia, ¿no? Uh, como dice en la literatura, metilprednisolona, ¿no? Vamos metilprednisolona, ¿no? A la dosis de 20 miligramos por kilo por día, máximo gramo por hora, ¿no? Por 3 días, algunos le llevan hasta 5, pero en realidad la literatura menciona 3. No tiene mucho sentido y hay un paper muy interesante sobre dar 3 versus 5. La verdad que 3 es lo mandatorio, ¿no? Y si tienes un efecto a los 3 con metil, excelente. Pero si tú no tienes un efecto, ya tienes que tener efectos al tercer día, de hecho, con metil. Pero cuando hablo de efectos, hablo uno de paralizar la enfermedad o de haber leve mejoría en el síntoma, en los grados de severidad que les acabo de explicar, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta eso y valorar a un paciente con encefalitis autoinmune bajo esa lógica es muy importante, porque si no ahí te puedes perder. Bueno, entonces metilprednisolona 3 días. El siguiente, que igual es primera línea de tratamiento, gamma globulina, ¿no es cierto? La gamma globulina, 2 gramos por kilo, 2 gramos por kilo, dividido en 3 dosis, que es lo habitual, ¿no es cierto? Dividido en 3 días, ¿no? Y esto es otra cosa importante que hemos tenido casos así, ¿no? Muchas licenciadas, y eso tienen que estar muy atentos los neurólogos, ¿no? Que nos ha pasado, no saben pasar gamma. ¿Y qué hacen? La única vez que nos ha dado un rash cutáneo con gamma, y de hecho a mí me pareció muy raro porque a mí jamás nos dio un rash cutáneo en la gamma. Es cierto, puede estar descrito, pero la verdad que es muy segura. Fue cuando la enfermera, yo no supe porque se le dejó la indicación en un hospital. Entonces sacó del frasco la gamma, lo puso en jeringa y así es como le digo. Cuando obviamente hay que darlo en el frasco, directamente del frasco. La gamma no se da de otra manera, ¿no? Porque ahí te puede generar reacciones. Entonces, por eso normalmente tiene que ser personal de enfermería entrenado en pasar gamma. O si van a hacerlo, tienen que ser muy específicos en su indicación, ¿no es cierto? De la gamma. Bien, pasas gamma y
Y la literatura menciona que está la plasmaféresis, pero seamos sinceros, en Bolivia es bien complicado plasmaféresis. Uno, que en el ambiente público estoy seguro que no hay, solamente hay ambientes privados. Conozco en La Paz, está carísimo hacer plasmaféresis, está como 20.000 bolivianos la sesión, imagínense, ¿no? Y tiene que recibir el paciente 5 sesiones de plasmaféresis. O sea, hagan números, ¿no? Sé que en Cochabamba está un poco más barato. No conozco, me han comentado que ahí está como 5.000 bolivianos, ¿no? Pero desconozco realmente cuán familiarizados están con el procedimiento, ¿no? Cuando tú pides afuera plasmaféresis, viene el de plasmaféresis, te lo hace, está y se va y así, ¿no? Los 5 días, ¿no? Pero aquí en Bolivia es un poco complejo. Por eso, si bien la plasmaféresis está dentro de lo que es primera línea de tratamiento, probablemente aquí en Bolivia es un poco complejo el tener eso. ¿Qué pasa? Y nos vamos, y si el paciente se va o continúa con esa situación, nos vamos a la segunda línea de tratamiento que tiene que ver con rituximab, ciclofosfamida, principalmente. La verdad que con el rituximab nos ha ido excelente. 225 miligramos por metro cuadrado, ¿no es cierto? Excelente, ¿no? Nos ha ido muy bien con el rituximab. Hace una respuesta excelente, pero aquí va el tema, ¿no? Yo siempre busqué y a mí me pareció porque los casos que tuvimos, seguimos esta secuencia y le dimos rituximab y a la semana vimos una mejora muy importante. Recuerden que el rituximab se pasa en 4 semanas, una dosis por semana, ¿no es cierto? Esa es la situación en un mes, ¿no? Y fue excelente la semana. Entonces yo tenía la idea de que evidentemente el rituximab era lo que había mejorar a los pacientes. Sin embargo, haciendo mirando hacia atrás y haciendo un análisis de lo que sucedió, es todo, ¿no? Porque saben muy bien que el efecto de gamma en un mes, la metilprednisolona, si bien es más agudo, y el rituximab recién va a empezar a actuar a los 15 días, de hecho, ¿no es cierto? Así que esos aspectos, cuando tú revisas, hay que tener muy en cuenta a la hora de ver y pensar qué cosas es lo que está ayudando realmente al paciente, ¿no es cierto? Entonces, es un tema importante. Evidentemente, normalmente tienes que dejar inmunosupresión al paciente, mínimo 6 meses, salvo excepción en muy pocos casos, dejas más de 6 meses, ¿no? Y bueno, afortunadamente yo nunca tuve que usar tocilizumab, que de hecho es una escalada de línea también como segunda línea, pero no, nunca hemos usado tocilizumab, ¿no? Bien. Eso es lo que quería hablar, ¿no? Hay que tener muy en cuenta estos diagnósticos diferenciales, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos, pero también por otra cosa, ¿no? Justo tengo un paciente que nos está dando mucho trabajo. Es un paciente con neurolupus, ¿no? Es un paciente que debutó hace 3 meses, neurolupus, con síntomas psiquiátricos, fue visto por psiquiatras, la historia, ¿no? Finalmente llegaron al diagnóstico del lupus y le pasaron gamma, hizo rash a la gama y bueno, después ya vino con nosotros, ya lo vimos y es un neurolupus, ¿no? Le habían diagnosticado tuberculosis, CMV, pero bueno, no tenía nada que afortunadamente, era lupus. Ustedes saben que el lupus, ¿no? Y cuando tiene afectación neurológica, pero aquí es el tema, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Buscando en la literatura, porque tiene mucha clínica, tiene la clínica de la enfermedad autoinmune, ¿no? Buscando en la literatura, esas enfermedades se traslapan. Hay 10 casos descritos, ¿no? En la literatura, probablemente puede haber más, de neurolupus y encefalitis autoinmune. Y por eso le hemos pedido al paciente todo lo que es el tema del estudio, ¿no? Está con el manejo del neurolupus, ¿no? La metil, afortunadamente el manejo es similar, ¿no? Metilprednisolona, ciclofosfamina, estamos viendo porque el paciente tiene mucha leucopenia, hay que tener cuidado con eso, ¿no es cierto? Cuando pidan rituximab, otro ojo, siempre poblaciones linfocitarias, CD19, CD20, es muy importante, si está muy bajo, menos del 30%, le pasen a la medición menos del 50%, no le pasen rituximab porque si lo defletan, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos también con el manejo del rituximab. Pero bueno, más allá de aquello, ¿no? Este,
es muy importante, ¿no? El hecho de hacer ese diagnóstico diferente, o incluso que tenga los dos, ¿no? Porque, reitero, este paciente debutó así, ¿no? Síntomas psiquiátricos, trastornos de sueño, crisis epilépticas, eh, empezó a hacer disquinesias orofaciales, ¿no? Y como les he comentado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué sale en este paciente, ¿no? Vi casos descritos bastante, ahí en alguna otra charla se los comentaré qué sale en este paciente, ¿no? La verdad es que es muy, muy interesante. Bueno, sí, la mamá está, ustedes saben, en el ámbito privado sí es muy difícil, como en el ámbito público, mantener a un paciente 2 meses internado. Imposible 2 meses, ¿no? Eso es muy complicado, ¿no? Así que eso. Y bueno, encefalitis de Rasmussen, Corea de Sydenham, pandas, narcolepsia, Klein-Levin, Gilles de la Tourette, Hashimoto, la encefalopatía Hashimoto por hipertiroiditis, ¿no es cierto? Hipotiroidismo, perdón, es importante. Y estos son los casos que les comentaba, ¿no es cierto? Son 7 casos que tuvimos, a diferencia de lo que dice la literatura, ¿no es cierto? Para nosotros son más varones, ¿no? Fueron más varones. Y evidentemente, estas son las edades en las cuales hemos diagnosticado. Este fue mi primer paciente, ¿no? Este fue mi primer paciente con encefalitis autoinmune en el 2016, cuando llegué. Y este fue porque, eh, uno, primera vez que nos encontramos, bueno, en realidad, primera vez en Bolivia que nos encontramos, yo, primera vez que me encontraba con esta enfermedad. Y evidentemente no había dónde mandar, no sabía cómo hacer para mandar. Estuve como 3 meses divagando, buscando información, contactos, y afortunadamente ya encontré el contacto del profesor Dalmau en su laboratorio en Barcelona. Y él nos dijo, bueno, no nos cobraba nada, el caso tenía que ser de él, bueno, ahí vimos ese tema y mandamos a España y tardó pues 1 mes y medio en el resultado, ¿no? Y también, ya de hecho le habíamos pasado metil, gamma, lo agarramos tarde, porque este paciente recuerdo que estuvo 3 meses divagando, ¿no? 3 meses. También un error de un poco de nuestro servicio, porque estuvo 3 meses ahí divagando en psiquiatría, en pediatría, pensaban que estaba mal, lo mandaban psiquiátrico, lo rentaban, y finalmente llegó a neurología, y bueno, ya lo logramos 3 meses tarde. Tardó 1 mes y medio más en salir. La verdad, hasta ahí, pues lo que había de evidencia, pues era un poco complejo ver. Y cuando recién llegó el tema del anti-NMDA positivo, le pasamos el rituximab, ¿no? Y con eso mejoró. Pero ya el paciente estaba muy complejo. Este paciente llegó a estado distónico, ¿no? A estado distónico, llegó a estar en terapia intensiva, intubado por 1 mes. Y bueno, quedó con mucha alteración, una atrofia cerebral importante, ¿no? El paciente, bueno, para hoy tiene 14 años, ¿no? Y bueno, tiene estos problemas, ¿no? Tiene un DI moderado, la atrofia cerebral de moderada a severa, ¿no? Pacientes relativamente, bueno, va a la escuela con la adaptación curricular, ¿no? La mamá, recuerdo mucho a Diancito, ¿no? La mamá está agradecida, pero bueno, obviamente hubiéramos querido. Y afortunadamente el resto de pacientes que tuvimos, porque él, más allá de todo, nos sirvió de hacer los contactos, aprendizaje. Como pueden ver, en este resto de pacientes ya la historia fue diferente, ¿no? Fue diferente. La gran mayoría de ellos están sin alteraciones. Le hemos hecho valoraciones neuropsicológicas, la evaluación nuestra. Recuerden, el WIC 5 es el mejor siempre para hacer valoraciones neuropsicológicas en niños entre los 6 y 16 años. Sus test neuropsicológicos están en la media, sin problemas en la escuela, bastante funcionales, cuadros resueltos relativamente rápido. Como pueden ver, el tiempo de internación no ha sido muy prolongado. Por eso es muy importante agarrarlos de inicio, sospecharlos y agarrarlos de inicio, ¿no? Porque ahí, evidentemente, la mejora sustancial. Casi con todos, excepto este niño de 5 años y la femenina, el resto han requerido rituximab, ¿no es cierto? Quizás hacer un énfasis con este paciente. Todos fueron anti-NMDA, excepto un niño de 17 años que fue anti-GAP65. Si notan, tuvo diferente evolución. De hecho, hay falta. Debutó con crisis epiléptica y un síndrome psiquiátrico súbito. No tenía nada más. Pero después de eso estuvo durante una semana
con estos síntomas psiquiátricos que iban y venían. Llegan a nosotros como más o menos a las 2 semanas, ¿no? A las 2 semanas, 3 semanas, recuerdo. Y no tenía la característica de un paciente anti-NMDA, ¿no? Entonces, no había que tomar muy en cuenta, ¿por qué? Porque no podíamos, ustedes saben que mandar a Argentina cuesta dinero, ¿no? No podemos estar y mandando a Argentina y mandando después a otro lado, haciéndole otra función lumbar, no. Había que tomar una decisión. Hicimos una junta médica en el servicio, recuerdo, estaba el doctor Smith allí, ¿no es cierto? Y decidimos que era un otro tipo de encefalitis autoinmune, que no era anti-NMD, que es la más frecuente. Y evidentemente a raíz de eso, pues decidimos mandar, y afortunadamente esta persona sí tenía los medios, ella mandó a la clínica Maya, ¿no? Y salió un intranuclear que es el Artigas 35, ¿no? Entonces, bueno, con eso, este paciente mejoró muy bien, de hecho sí, también le pasamos los tres, tenía una lesión, recuerden, la resonancia magnética desmielinizante a nivel de las regiones frontotemporales, ¿no? Y bueno, hoy para hoy el niño que ya está mucho más grande está pues muy bien, ¿no? Esto fue hace no muchos años, ¿no? Y bueno, este otro que sí falleció, que otra vez, ¿no? Les comento, a él sí lo agarramos tarde, ¿no? A él sí lo agarramos tarde. Eh, yo lo conocí ya después de unos 4 meses a él, ¿no? Yo lo conocí 4 meses, pero ya estaba en estado distónico, demasiado, con alteraciones muy importantes, estaba postrado en cama, era poco autónomo, y bueno, le habían pasado metil, pero le pasaron después de 4 meses, ¿no? Le mandamos a hacer el estudio, evidentemente le hicimos gamma, um, mm, no respondió mucho, finalmente le pasamos una dosis de rituximab, y bueno, después de eso, pues el paciente falleció, ¿no? Falleció, porque sí, como les he comentado y como dice la literatura, ¿no? Cuando lo agarras tarde, la posibilidad de complicaciones es alta, o incluso el tema de la mortalidad por las disautonomías, ¿no? Y bueno, hay un video, por favor, si lo pueden poner. Realmente es una muestra de lo que les comentaba, ¿no? Esas famosas disquimias orofaciales para que no se olviden de aquello, ¿no? Y esos movimientos anormales que tiene este paciente, ¿no? Y bueno, con eso concluiría. Un ratito. Ahorita se puede. Ahí está saliendo el video, pero no está saliendo el video. Bueno, ahí se ve, ¿no? Es un paciente, disminuciones faciales, temblores. De hecho, este paciente hizo estado distónico. Esto era lo más calmado que estaba y se podía filmar. Esto lo filmaron los papás, ¿no? Eh, bueno, recuerdo que este paciente nos dio mucho trabajo, ¿no? En el tránsito, ¿no? Eh, y bueno, bueno, ahora afortunadamente el paciente está relativamente bien. Sí, sí tiene de todas formas un grado de CI inferior normal, tiene alteraciones en la escuela, pero leves, ¿no? Tenía un mutismo importante, después él requirió evidentemente metil gamma, ¿no? Pero bueno, para que vean el paciente. Y ahora pues esto es agudo, ¿no? Uno pensaría, pareciera una ataxia espinocerebellosa, etcétera, ¿no? Una alteración de movimientos anormales, ¿no? No se olviden nunca esas características en un paciente, ¿no? Bueno, pero finalmente con mi otra pasión, mi gastronomía, que yo tomé hay un meteoroide, entonces justo fue, la verdad que fue hermoso, ¿no? Esa noche, más de como 2, 3 semanas, mucha observación gastronómica, y bueno, ahí les dejo con eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
por su excelente exposición. Como muestra de cariño quedó la entrega de presente. Gracias. Como agradecimiento a su participación en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.